Así que les invito entonces, tienen sus Biblias allí, no sé si las tienen. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Muy bien, les invito entonces a leer el pasaje que les había mencionado, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Dice allí la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta allí la palabra del Señor. Les invito a elevar un tiempo de oración. Mi Dios Todopoderoso, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias, Papito amado, porque podemos disfrutar de tus enseñanzas. Y queremos, Señor, una vez más que tú nos hables a través de ella. Papito amado, que tú dirijas esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón a través del Espíritu Santo y que podamos reaccionar a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si están con sus Biblias. No les puedo ver, pero si pudieran responderme si están con sus Biblias allí. Yo quiero hablar de pasos sencillos para conocer a Jesús, o pasos sencillos para saciar el hambre o la curiosidad acerca de Jesús. Muchas personas a través de la historia han estudiado acerca de Jesús y muchos quizás lo han tildado de un gran hombre. Como alguien me dijo una vez, Jesús era un buen compadre. Y yo le digo, Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que
que hoy en la mañana reflexionaba cuando hoy me levanté, pensé esto, estaba con esto en mi mente de, de cómo la gente hoy cuestiona, o muchas personas hoy cuestionan la veracidad de Jesucristo, cuestionan la existencia de Jesucristo y cuestionan también que Jesucristo es Dios. Otros cuestionan la resurrección. Nosotros entendemos allí en 1 Corintios 15 que si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Y pensando en esto hoy en la mañana, muchos quieren hacernos creer que Jesucristo no existió. Y viene a mi mente lo que le sucedió a Josh McDowell. Si ustedes han escuchado hablar o han leído algún libro de Josh McDowell, y cuando sus compañeros universitarios empezaron a hablarles de Jesús, él los ofendió y les dijo que Jesús era solo un cuento, solo un mito, que no existía, que cómo podían creer en esas cosas absurdas. Y uno de sus compañeros le dice, bueno, si tú crees que Jesucristo no existió, pruébamelo. Es decir, pruébame la no existencia de Jesús. Y es así como Josh McDowell se dedicó con seriedad a estudiar. Viajó por Europa, visitó las bibliotecas más grandes del mundo para refutar la existencia de Jesús. Y en su intento de negar la existencia de Jesús, terminó reconociéndolo. Y tenemos un libro que se llama Más que un carpintero. Tenemos también a otro personaje que incluso hay una película, bueno, de Josh McDowell también, se llama Inquebrantable, parece que se llama la película de Josh McDowell, en la que narra cómo él se terminó convirtiendo a Cristo, cómo él creyó en la existencia de Jesucristo. Inquebrantable se llama la película. También tenemos a otro personaje que se llama Lee Strobel, que era un periodista, es un periodista, y que también se declaraba ateo, su esposa también atea, y también hay una película de Lee Strobel, y donde su esposa se convierte a Cristo, y Strobel empieza a investigar acerca de la existencia de Jesús y se terminó encontrando con Jesús. Tenemos libros de Strobel como El caso de Cristo, El caso de la gracia, y así otros libros que él escribió que nos hablan acerca de la existencia de Jesucristo. Y yo creo que nosotros como cristianos también debemos prepararnos para fundamentar nuestra creencia en Jesús. Es verdad que nosotros creemos por fe. No estoy negando la fe en todo esto, pero si es posible, eduquémonos, si es posible, preparémonos. La Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y de la esperanza que aguardamos. Estar preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande la defensa. Y hay muchos casos de jóvenes universitarios que intentaron predicar a Cristo
y que sus compañeros universitarios refutaban la existencia de Jesús o decían simplemente que Jesús no existía. Podemos ver la película Dios no está muerto, está 1, 2 y 3. En Dios no está muerto 1, cuando el profesor de filosofía dice Dios está muerto. Entonces, tengo también un libro de Alex McFarland, parece que se llama, por aquí lo tengo, Alex McFarland se llama, y él también vivió una experiencia en que en la universidad él se puso a predicar acerca de Jesucristo, y sus compañeros estudiantes de filosofía y psicología le dijeron Jesús no existe. Entonces él tuvo que prepararse mucho mejor para poder predicarles a Cristo a sus compañeros universitarios. Y él escribió un libro que se llama Las 10 objeciones más comunes al cristianismo. Entonces, debemos estar preparados. Y esto en ningún caso va a alterar nuestra fe, todo lo contrario. Debemos tener fe. Creemos que Jesucristo existe y creemos que la evidencia dice que Jesucristo existe, pero debemos estar preparados. No nos vayamos a sorprender algún día cuando quizás estemos predicando de Jesús y alguien nos encare diciendo que Jesucristo no existe. Entonces, preparémonos, hermanos. Y también debemos tener en cuenta que aquellos que nos dicen que Jesús no existe, o sea, que Jesús no existió, que no era el Hijo de Dios, también debemos desafiarlos a que nos prueben también eso, su argumento. Porque nosotros podemos refutar las ideas de ellos, pero ellos también tienen que colocarnos su punto de vista sobre la mesa y decir esto y estos son los argumentos por los cuales yo creo que Jesús no existe, que Jesús no existió. Y tenemos allí a un hombre que se llama Nicodemo en Juan capítulo 3, que yo me imagino quizás un poco curioso. Yo no sé cuántos de ustedes son curiosos. ¿Cuántos de ustedes les gusta llegar al fondo de la situación o al fondo de la verdad? Para mí Nicodemo fue un tipo curioso, que en el buen sentido de la palabra, obviamente, que el versículo 2 nos dice, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tenemos allí, este Nicodemo había visto a Jesús en algunas ocasiones, había visto a Jesús hacer milagros. Entonces, Nicodemo llega a la conclusión de que este Jesús, el hijo del carpintero, era más que un carpintero, como escribió Josh McDowell. Era más que un carpintero. Entonces, fue a Jesús con esta declaración. Le dijo, sé que has venido de Dios por las cosas que haces, porque nadie las puede hacer si Dios no está con él. Pero Nicodemo, la Biblia nos dice que fue a Jesús de noche. Quizás fue de noche por temor a los fariseos, porque él también era fariseo. Quizás por temor a los demás, prefirió ir de noche a ver a Jesús, a saciar su curiosidad. Entonces, estamos viendo pasos sencillos para conocer a Jesús, o pasos sencillos para saciar tu curiosidad acerca de este personaje que cambió el mundo. A este personaje que se transformó en el centro de la historia.
Hay un escritor, yo no sé si usted ha leído alguna vez a un libro que se llama Ben-Hur, que antiguamente se daba en los colegios para lectura a los niños de sexto básico, un libro pequeñito que se llama Ben-Hur. Pero hoy, no sé si lo tengo por aquí, Ben-Hur, no sé. Bueno, por ahí está el libro de Ben-Hur, que es un libro pequeñito. No lo tengo por aquí, no sé dónde está. Es un libro pequeñito de escrito por... Ay, se me olvidó el nombre. Pero no recuerdo bien el nombre. Y lo único que sé que es contemporáneo con Julio Verne. Y este autor empezó a escribir un libro en contra del cristianismo para refutar las ideas del cristianismo, para refutar las ideas acerca de la existencia de Jesús. Y el resultado de ese libro fue Ben-Hur. Pero lo curioso de Ben-Hur es que este libro, el resultado de su investigación y de su libro que estaba escribiendo en contra del cristianismo y en contra de la existencia de Jesús, es que terminó defendiéndolo. Y el resultado, es decir, el nombre de ese libro, es Ben-Hur, que intentó escribir, les recuerdo que empezó escribiendo un libro en contra del cristianismo y en ese mismo libro terminó defendiéndolo. A modo de novela, escribió Ben-Hur. Si usted tiene Netflix, se me confunde la palabra, puede ver esa película allí en su televisor o en su computador o celular. La película se llama Ben-Hur. Y ahora en las librerías cristianas también hay un libro que se llama Ben-Hur, que es mucho más grande que el pequeño librito que se le daba a los niños de sexto grado para estudiar. Es muy interesante la historia de este libro de Ben-Hur. Así que si usted alguna vez vio ese nombre, ese título ahí en la librería, es un libro muy bueno, una historia muy buena de Ben-Hur. Recuerden que fue escrita para refutar las ideas del cristianismo y refutar la existencia de Jesús, pero el resultado fue que terminó defendiéndolo. Entonces, el primer paso que nosotros debemos dar para saciar nuestra curiosidad o para conocer a Jesús es ir a Jesús. Como Lee Strobel, como Jacques McDowell y así muchos otros, quienes su primer paso para saciar su curiosidad acerca de Jesús, aunque fue en primera instancia para refutar la existencia de Jesús, pero su primer paso fue ir a Jesús. Y lo primero que tienen que leer para ir a Jesús es la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes que me están escuchando quizás tiene ideas vagas acerca de Jesús o tiene curiosidad acerca de Jesús o de este movimiento llamado cristianismo, cuyo fundador es Jesucristo. Pero si usted tiene curiosidad de todo esto, lo primero que tiene que hacer es ir a Jesús. Esa es la fuente. Nicodemo no empezó entrevistando a los discípulos para saber acerca de Jesús. Directamente fue a Jesús, aunque fue de noche, pero fue a Jesús. Y con esta declaración sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces, al menos que Dios esté con él. Ese fue el primer paso que dio Nicodemo. Y allí tuvieron una conversación con Jesús. Jesús le declaró su ministerio. Él había venido para que todos tuvieran vida, para que nadie se perdiera. Allí también tenemos este famoso versículo que encierra toda la teología cristiana,
Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el primer paso que nosotros debemos dar, ir a Jesús. Yo no sé qué estás viviendo en estos momentos. Quizás estás viviendo tiempos de angustia. Quizás estás viviendo problemas en el matrimonio, en la familia. Ven a Jesús. Acércate a alguien para hablar acerca de Jesús. Pregunta acerca de Jesús, ya sea un pastor, un hermano. Pero si tienes eso en tu corazón, si tienes eso de querer saber acerca de Jesús, saber acerca de sus caminos, da este primer paso, como lo hizo Nicodemo, ir a Jesús. Y quizás tu primer acercamiento al Evangelio va a ser quizás, entre comillas, por así decirlo, de noche, es decir, sin que nadie te vea. Porque quizás vas a decir, no estoy preparado aún para hacerme evangélico. Totalmente de acuerdo, porque ¿saben qué, estimados? A ustedes que me escuchan, nadie está preparado para ser evangélico. Nadie. Porque si nosotros estuviéramos preparados para ser evangélicos, para ser cristianos, Jesucristo no hubiese venido al mundo. Así que yo te animo, estimado amigo, estimado vecino, vecina, amiga, yo te animo a que puedas saciar esa curiosidad, esa hambre, esa sed que tienes de conocer este mundo del Evangelio. Y no pongas como excusa que no estás preparado, porque nadie está preparado. Nadie está preparado. Porque todo es por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese venido, ninguno hubiese tenido un acercamiento al Evangelio. Entonces quizás tus primeros acercamientos va a ser no yendo a la iglesia, quizás va a ser yendo a un pastor, yendo a un hermano, a preguntarle, ¿sabes qué? Quiero saber esto, esto otro, cómo se maneja esto, cómo se vive el Evangelio. Quizás esos acercamientos van a ser como los acercamientos de noche, de ir a Jesús de noche. Pero te animo a que así sea. No te quedes con eso en tu corazón. Hay personas que dicen, oiga, yo siempre he querido ir a la iglesia. Oiga, yo siempre he querido saber más de la Biblia. Esta es su oportunidad. Jesucristo hoy habla a tu vida, quien quiera que sea que me estás escuchando. Jesucristo te ama y quiere que tú vivas en el propósito de Él, que vivas en su voluntad. Pero es necesario que des este paso. Él está dispuesto a recibirte, así como recibió a Nicodemo. Lo segundo que debes hacer, el segundo paso que debes dar, es testificar de Jesús. O como dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, presentar defensa de vuestra fe. Algo pasó en la vida de Nicodemo. Nosotros lo vemos aquí, que en realidad no sabemos cuál fue el resultado de esa conversación, pero algo debió haber pasado en la vida de Nicodemo, que aquí viene el paso número 2. Testificar de Jesús o defenderlo, no sé qué palabra vas a usar. Y te invito a leer allí en Juan capítulo 7, versículo 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos
Y estos le dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Están hablando de Jesús. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y entonces en el versículo 50 viene algo increíble para ellos. Les dijo Nicodemo, el mismo que había venido a Jesús de noche. Y allí la Biblia lo dice, el que vino a él de noche, a Jesús. El cual era uno de ellos. ¿Uno de qué? Uno de los fariseos. Uno de los que estaban hablando con los alguaciles, porque habían mandado a los alguaciles para que detuvieran a Jesús y lo arrestaran. Entonces, cuando ellos hablaban, apareció allí Nicodemo y le dice, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y esto va de la mano con el primer punto que yo colocaba sobre la mesa. El que puedes tú juzgar que Jesucristo no existe si primero no lo estudias, si primero no averiguas de él. ¿Puedes tú decir Jesucristo no existió si no has averiguado de él? ¿Si no has estudiado la evidencia? Entonces aquí Nicodemo les da un ejemplo similar al que yo estoy diciendo ahora. Les dice, desen el tiempo de conocer a Jesús primero. Nosotros no podemos hacer algo sin primero investigar, es lo que estaba diciendo Nicodemo. Cuenta la historia de, bueno, el dato lo tengo ahí en mi celular, pero más o menos lo tengo aquí. Un ancianito en un tren leía, en Francia, leía un viejo libro y se sienta un joven universitario que leía un tremendo libro de ciencia y miró al anciano que estaba a su lado y se dio cuenta que el libro que leía era una vieja Biblia. Entonces el joven no aguantó y le dijo, ¿usted todavía cree en esos cuentos? Y él dice, yo creo más en la evidencia de la ciencia. Jesucristo no existe, le dice. Los científicos dicen que no existió. Entonces yo me lleno la mente con estos libros de ciencia para poder salir de la ignorancia en la que usted está, le dice. Estoy parafraseando un poco la historia. Entonces el anciano le dice, estos no son puros cuentos, lo que la Biblia dice es verdad. Y el joven le dice, yo ya me tengo que bajar, le dice, pero me gustaría recomendarle algunos libros para sacarlo de su error. ¿Tiene una tarjeta con sus datos para que yo le pueda enviar libros? Para que usted pueda salir de esa burbuja en la que está, le dice el joven universitario. Y el viejito que leía la Biblia le dice, oh, claro que sí. Sacó de su chaqueta una tarjeta y se la dio al joven. Y el joven, mientras se iba, porque tenía que bajarse del tren, leyó la tarjeta y la tarjeta decía, rector de la Universidad de Francia, director de
de análisis de ciencia, estoy parafraseando un poco el título, Louis Pasteur. Ese anciano que iba a su lado era Louis Pasteur. Y ustedes saben quién es Louis Pasteur. Y este joven, quien seguramente había leído quizás libros de Louis Pasteur, se bajó muy avergonzado. Louis Pasteur, por si acaso, si ustedes no lo sabían, Louis Pasteur era cristiano. Pero eso no nos enseñaron a nosotros cuando nos enseñaron a la historia de Louis Pasteur allá en la enseñanza básica. No nos dijeron nunca que era cristiano. Pero él era cristiano y donó todas sus investigaciones a la humanidad. Entonces, muchas veces decimos cosas que escuchamos a los demás decir cuando no nos hemos dedicado nosotros a investigar por nuestros propios medios lo que la ciencia dice o lo que la Biblia dice. Hay muchos que dicen, la Biblia dice, pero lo escucharon de un pastor o de un predicador. Por eso yo siempre les digo, tenga su Biblia en mano. Es la única forma de que usted sepa de que yo estoy leyendo la Biblia realmente, cuando le doy una cita. Porque si usted no estudia su Biblia, si usted no tiene su Biblia en mano allí en casa, yo puedo decir cualquier cosa desde aquí y usted después la va a estar repitiendo. Y si lo que yo estoy diciendo no es así, por eso tiene que tener su Biblia, estimado, estimada. Y si no tiene Biblia y quisiera tener una, podemos de alguna u otra manera hacerle llegar una Biblia. Pero lea usted. Si usted quiere saber de Jesucristo, lea la Biblia. Hay muchos materiales hoy en día que nos pueden ayudar para nosotros. Quizás no tenemos el alcance teológico o el alcance intelectual para debatir con personas que tienen un intelecto más alto que nosotros, pero hay libros que nos pueden ayudar en eso. Hay, qué sé yo, videos en YouTube como uno bien famoso, que es uno de los apologetas más famosos del mundo, se llama Ray Comfort. Él es uno de los apologetas más famosos del mundo. Y él deja en jaque mate a sus opositores con los argumentos que tiene. Entonces, sí hay mucho que podemos estudiar para poder hoy estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y de la esperanza que aguardamos. Entonces, una vez que tú vayas a Jesús, después vas a testificar de Jesús. Una vez que vayas a Jesús, vas a empezar a testificar después de Jesús. Como lo hizo Nicodemo. Testificó de Jesús, lo defendió. Eso fue lo que hizo. Versículo 51. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre primero si no le oye? No, eso no lo hacía la ley. Y allí Nicodemo entonces presenta defensa de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, le voy a invitar allí a Juan capítulo 19 para ver el tercer paso que nosotros podemos dar para conocer a Jesús o para servirlo. Y este tercer paso precisamente es el servicio, servir a Jesús.
Juan capítulo 19, si tiene su Biblia, Juan capítulo 19, versículo 38 en adelante. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. No sé si a usted le causa curiosidad, pero hemos leído 3 citas que, si mal no recuerdo, son las únicas 3 citas que mencionan a Jesús. Y son estas citas en las que he basado mi predicación en esta hora. Los 3 pasos de Nicodemo. Y en estas 3 citas se menciona precisamente a Nicodemo viniendo a Jesús de noche. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El tercer paso, después de haber dado estos 2, de ir a Jesús, de testificar de él, o defender a Jesús, a pesar de que Jesús no necesita que lo defendamos. El tercer paso es el servicio. Y vemos aquí, cuando Jesús estaba solo, recuerden que sus discípulos abandonaron a Jesús cuando él fue arrestado. Jesucristo, cuando murió crucificado, sus discípulos no estaban allí, estaban escondidos. Pero ¿quién sirvió a Jesús en esos momentos? José de Arimatea, un discípulo de Jesús, pero secreto. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los judíos. Y también Nicodemo, el que había ido a Jesús de noche, seguramente porque tenía miedo de los fariseos, porque él se había hecho un creyente de Jesús. Y sirvió a Jesús en su momento cuando estaba solo. Estos 2 discípulos secretos fueron los que sirvieron a Jesús en su muerte. Jesucristo lo sepultaron como alguien de la alta sociedad, porque fue colocado en un sepulcro donde nadie había sido sepultado aún. Y también trajeron un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, dice la Biblia. A Jesucristo lo sepultaron como alguien de la alta sociedad. ¿Y quién estaba allí? Nicodemo. Allí tenemos los 3 pasos que Nicodemo dio por Jesucristo. Primero, fue a él. Segundo, testificó de él. Y tercero, sirvió a Jesús. Y yo te invito en esta hora a reflexionar en estos 3 puntos, en estos 3 pasos que Nicodemo dio. Y te invito a ti también a dar estos 3 pasos. Te invito a que vengas a Jesús. No sabemos la razón por la que fue. Yo creo que fue curiosidad lo que llevó a Nicodemo a acercarse a Jesús. Pero sin duda hay una necesidad en tu vida por la cual necesitas acercarte a Jesús. Yo te invito a que te acerques a Él. Así como Nicodemo sació su curiosidad, tú necesitas que Jesús supla lo que falta en tu vida. Tú necesitas que Jesús venga a tu vida como un Salvador, como Señor, como un perdonador. Yo no sé los problemas que estás atravesando en tu vida, pero Jesucristo puede guiarte a encontrar la solución. Que el Espíritu Santo en esta hora trabaje en tu vida para que tú puedas, al igual que Nicodemo,
dar estos 3 sencillos pasos: ir a Jesús, testificar y servir. Eso es lo que hemos hecho todos los cristianos, todos quienes servimos a Jesús. Hemos ido a Jesús, testificamos de Él y hoy estamos sirviendo a Jesús para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios servimos a Jesús. Y te invito a que te unas a las filas del Evangelio Santo de Jesucristo. Te invito a orar. Poderoso Dios, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda obrar en la vida de las personas que hoy han escuchado este mensaje. Si alguno de los que han escuchado, Señor, no te conoce, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas tocar sus vidas para que ellos sientan esa necesidad de acercarse al Salvador Jesús, para que puedan invitarlo a morar en su corazón de una vez y para siempre. Espíritu Santo, trae la convicción de pecado, trae la convicción de la necesidad de la salvación sobre las vidas de aquellas personas, mi Dios, para que ellos puedan dar este sencillo paso de ir a ti, mi Dios. Te ruego, Espíritu Santo, que tú toques los corazones, Señor. Solo tú conoces la necesidad que hay en la vida de las personas. Solo tú conoces, Señor, la dificultad que están atravesando, mi Dios. Y yo te ruego también que tú nos ayudes a nosotros como hijos tuyos, como cristianos, como seguidores de Jesús, como alguien que ha dado esos pasos ya, que seamos buenos consejeros, que sepamos también guiar a las personas a tus plantas, mi Dios. Gracias, Papito amado. Te ruego tu bendición sobre tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si tú has entendido la palabra del Señor en esta hora y te gustaría recibir a Cristo en el corazón, puedes hacer una oración allí donde estás y decirle: Jesucristo, quiero que mores en mi corazón, quiero que perdones mis pecados y seas mi Salvador y Señor y mi amigo. Si tienes dudas, si tienes quizás alguna falencia espiritual y necesitas ayuda, pide ayuda. Así como Nicodemo pidió ayuda a Jesucristo, así también hoy nosotros podemos ayudarte, podemos guiarte también a conocer al Salvador. Si es así, te puedes comunicar conmigo. Ahí está mi teléfono en pantalla. Te puedes comunicar conmigo si así lo deseas y te podemos orientar en la vida espiritual. Que el Señor te bendiga grandemente. Bien, allí tenemos Jacqueline de Concepción. Dios te bendiga, Jacqueline. Gloria Zúñiga de Temuco. Dios te bendiga. Ruth Maldonado quiere que cantemos el 154. Por fin llegó un pedido. El 154. Amelia Tureo desde Folilco nos ve. Saludos, bendiciones. Allá ella es mi tía. Dios le bendiga. Saludos a todos los familiares allá. María Isabel Ramírez, Dios te bendiga. Dios te bendiga, gracias por estar escuchándonos. Elizabeth Palma, Karina Rodríguez, ¿cuál libro de Ben-Hur? Sí. Edgardo Araya, Dios te bendiga. Marcela Puga, Dios te bendiga. Elías Pablo, Dios te bendiga. Guillermo, Dios te bendiga, gracias por estar viéndonos. De allá en Temuco creo que está Guillermo, Dios te bendiga. Hermana Sandra, Dios le bendiga. Así, no sé, acá tenemos a alguien más o no. Susana Andrea Medina Camaño. El que habita al abrigo de Dios. María Isabel Ramírez Aravena dice: hola pastor, un saludo. Hola hermana Isabel, Dios le bendiga. Gracias por estar viéndonos. Un abrazo, hermana Isabel.
algo así. Sí, ahora sí. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. Qué hermosa alabanza. Así que vamos a orar entonces para despedirnos en esta hora. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones al Señor. Así que voy a pedir a mi esposa que nos despida con este tiempo en un tiempo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por este rato en el cual podemos, Señor, escudriñar en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos de que tú hablas a cada corazón, y también te ruego para que tú hables a los corazones, Señor, y sigas amonestando, sigas hablando, Señor, a aquellos corazones que desean buscarte igual y necesitan más de ti. Sé tú llenando, Señor, amado, cada una de las vidas, Señor, que quiere cada día saciarse de ti. Gracias, Padre Celestial, por todo. Bendice este tiempo, Padre eterno. Bendice a nuestros hermanos que se conectaron también para estar estudiando tu palabra. Ruego por cada uno de ellos y ruego, Señor, para que mañana nos podamos encontrar nuevamente, para que nuestros hermanos también puedan estar presentes. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, estimados. Será hasta mañana si Dios así lo permite. Así es. Un abrazo en el Señor. Saludos y bendiciones. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana si Dios lo permite.